Hola, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí iniciamos una nueva programación por Somos para estar contando y mostrando un poco todo lo que ha sucedido el último fin de semana, pero también repasar algo de lo que nos quedó ya hace algunos días atrás, que tiene que ver con las categorías mayores, con el karting, Mati, pero hubo una buena programación en Azul, en el Oscar Mauricio Franco. Además, actividad nacional también. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Eduardo? Buenas noches para todos. Tenemos un programa por delante. Bueno, no se lo pierdan, ¿eh? Hay mucho por compartir, con imágenes, con palabras de protagonistas. Se dejó atrás la fecha número 3 de las categorías menores con la Copa Gol. Después iremos haciendo un análisis de cada carrera, ¿no? Pero bueno, creo que fue interesante. Lo de la promo, la victoria de un César González que justamente se reencuentra con ese halago. También con un Nico Rojas que fue contundente en la monomarca y con una Copa Gol que lo tuvo a Juanjo Martinelli, esta vez sí, de alguna manera ratificando los pronósticos, llevándose todo prácticamente, así que bueno, tenemos mucho por delante, karting que también hubo en diferentes ciudades, así que tenemos para acompañarlos con mucho material. Exacto, buena producción tanto de Nico Villamayor como Nico Pesucci, las efemérides y mucho más en esta hora de Puesta a Punto que comienza tras el auspicio. Auspician Puesta a Punto Olavarría, Todo Bulón Sociedad Anónima, Metales Cristina, Fincas Abuelo Nito, Don Guillermo, Servicios Agropecuarios. Pasó la tercera fecha de la promo de la monomarca de la Copa Gol en el Oscar Mauricio Franco de Azul. Comenzó el sábado un poco complicado, ¿no? Con varias detenciones, con varias banderas rojas, hizo que, por ejemplo, no se pudiera clasificar la monomarca. Claro. Todo tenía que ver con esta situación bastante complicada a un costado de la pista, prácticamente. Señor. Tal cual, mucha agua. Negado en muchos lugares. Sí, en realidad el domingo mismo también cuando nos íbamos veíamos todavía cómo sigue saliendo agua del escenario. No fue sencillo el sábado, el domingo arrancó más o menos igual, pero por suerte, bueno, el comisario deportivo tomó con directivos de la categoría la determinación de acortar toda la actividad. Exacto, con el famoso 75%, achicar las vueltas. Y bueno, se pudo realizar todo el espectáculo. La realidad es que por ahí el escenario de Azul, en el lugar en que está ubicado, que es tan bajo, a esto lo sufre muy seguido. Sí, totalmente. Y hacía muchos días que no llovía y sin embargo muchísima agua. Peligró por ahí en algún momento antes de unos días antes la carrera en sí. Pero bueno, después se siguió adelante con la competencia, se pudo sacar adelante, pasaron un montón de cosas, hubo varias situaciones. Después vamos a estar comentando algo, pero se vienen algunas reuniones como para enderezar un poco el rumbo, porque se vieron varios pilotos nerviosos por algunas cosas que pasaron. Sí, por ahí me da la impresión, por lo que vimos delante nuestro, justamente cuando estábamos transmitiendo de la cabina, al propio Tartuferi y gente de la comisión directiva, hablar mucho con el comisario deportivo. Bueno. Acá hay una realidad que la vimos en el autódromo. Miguel Grucio tiene una forma de trabajar muy apegada, podríamos decir, o muy estricta con el reglamento. Exacto. Y ya la mañana arrancó complicada porque, bueno, hubo por ahí va al extremo del reglamento. Siempre siempre amparado por el reglamento. No, seguro. Pero después hay otro tema que es el que se va a tratar en los próximos días y es la manera y la forma de dirigirse. Exactamente, claro. Muchos terminaron enojados por eso también. Pero bueno, la realidad es que se pudo sacar adelante, Eduardo. Sí. Fueron buenas carreras, por ahí no hay gran parque en ninguna de las tres categorías. Mejor dicho, en la Copa Gol sí creció y fue bueno. La promo perdió protagonistas y la monomarca, bueno, tuvo algunos autos menos, pero el espectáculo lo dio. Exactamente. Así que bueno. Párrafo aparte para agradecerle también a la dirigencia de Azul. Más de una vez tuvimos alguna que otra complicación, pero esta vez realmente trabajamos muy tranquilos. También el agradecimiento para Fernando Marota, que nos brindó uno de sus móviles para que pudiéramos estar ahí haciendo la programación. Después lo que uno pudo ver es que tal vez, no sé si fue la gran cantidad de público esperada, pero bueno, la realidad es que el público igualmente con un día frío acompañó. La realidad es que uno siempre que va a Azul, por lo menos en mi parte, Eduardo, me da la impresión de que siempre nos venimos con ¿qué pasaría si? Como diciendo, siempre queda como algo pendiente para poder verlo mejorar al escenario, ¿no? Al lugar, al predio. Es como que pasa el tiempo y uno no ve esa mejora ni para los pilotos, ni para la gente que va afuera, ni para la gente que va con el periodismo. Bueno, por ahí son esas cositas que tal vez Azul tengan que ir mejorando, porque también se vio en el escenario mismo, ¿no? Exactamente, así ojalá lo logre. Sí.
La línea más completa en bulones, tuercas y arandelas. Todo Bulón, Sociedad Anónima. Además, herramientas Baco, Bremen y Candamio. Máquinas eléctricas Bosch y Equil. Hidrolavadoras Gama. Coronel Suárez, 1870. Teléfono 424-735. Todo Bulón, Sociedad Anónima. Si no es original, usted no tiene un repuesto, tiene un grave problema. McFord, 20 años con repuestos originales Ford, gente que lo atiende de toda la vida. McFord, Independencia 3027, Casi Dorrego. Ferretería Galarza, como siempre, en la tradicional esquina de España y Necochea. Ofertas semanales, gran surtido en maquinarias, descuentos por pago contado, tarjetas de crédito y débito, repuestos, service y servicio postventa. Teléfono 2284-427-520 y 426-898. Bueno, nos metemos, Eduardo, con lo que dejó la monomarca 1100, ¿no? Tercera fecha del año con un nuevo ganador. En este caso, un piloto que, por supuesto, ya hoy, a su corta edad, como es Nico Rojas, ya hace de cuenta que es un experimentado, ¿no? Tiene mucha experiencia, bueno, y sabíamos que en algún momento llegaba a la victoria. Sí, tal o cual. Rápidamente iba a llegar a la victoria. Sí, y lo hizo aprovechando muy bien su auto, ¿no? Durante todo el fin de semana, ¿no? El domingo también. Fue rápido cada vez que salió a pista. Y en la final, bueno, así lo hizo de entrada, ¿no? Porque se escapó gracias a la pelea que hubo detrás enseguida, ¿no? Entre juez, Román. ¿Fue la serie en la que él larga mejor que el resto? No, en la serie lo que pasa es que bajan del cartel de 5, no lo pasan a 3 y hubo un error. Y él estaba muy atento. Al semáforo. Y ahí, bueno, pudo ganarle el pique a Cardone, creo. En ese momento gana buena parte de la carrera, porque estuvieron a punto, con Horacio y con Francisco veíamos, a punto de la sanción, claro, porque creyeron que se había adelantado. Él lo que hizo fue cuando vio el verde largó. Claro. El tema es que los demás esperaban, fue un error del largador, el cartel del 3 y el de 1 que nunca apareció. Exacto. Entonces, bueno, pero digo, Nico igualmente contaba con un medio mecánico que en la final ya de entrada le permitió controlarlo a Román, que rápidamente lo pudo superar a Emiliano Juez, también al propio Medina, a Facu, que tuvo un buen fin de semana, a Cardone. Aparecieron varios protagonistas. Sí. El propio de Mateo, que termina lejos, pero enseguida, un muy buen fin de semana tuvo. En la final lo que pasó fue que él larga me contaba Nobel semáforo y largó muy mal. Después tuvo un despiste porque cambiaron el neumático trasero, me contaba, y el auto perdió grip y bueno, se despistó, perdió como decías, un gran candidato. Y rápidamente Rojas de a poquito, digamos, fue marcando una diferencia en la final. Claro, el tema es que era sabido, por cómo venía todo, que un auto de seguridad iba a aparecer. Exacto. Y bueno, y ahí un poco como que apareció en la definición de la carrera. Claro, se reavivaron las chances de un Román que estaba muy bien también en la final. Tuvo un gran domingo, se quedó con la pole, Carlitos. Ganó una serie. También de un Emiliano Juez que ratifica lo bueno hecho desde que arrancó el año, ahora con los motores de Horacio Machi. Por ahí Juez no estaba para ganar. Y tuvo que aguantarlo Leopoldo Sirioli, que también lo buscaba, lo intentó Leopoldo. Claro, hay un tema que se vio también el fin de semana, párrafo aparte, para los autos cargados de kilos. Porque Melián, bueno, Ricciotti se pasó de largo, ya ni bien se largó en el retome de la curva 3, se pasó de largo. Ya en la final quedó prácticamente sin chance. Pero digo, a Melián le costó, cargado de kilos, a Ricciotti le costó. El que mejor el negocio hizo fue Leopoldo Sirioli, pero también venía con kilos ya arrastrando por su posición en el campeonato y le costó con Juez. Nunca encontró la maniobra para superarlo. Para destacar lo de Mariano Fornes, también, de muy buena labor. También. Después de que sucedió todo, que pasó todo, conocimos una sanción al Gaby Melián que lo retrasó algunas posiciones. Por un toque a Facundo Cardone. Esa sanción decía, se conoció después. Y Martín Coleodoro no estuvo para nada conforme en todo el fin de semana. Así que no sé qué va a pasar con Martín, porque también en un momento estaba bastante enojado. Sí, la verdad que sí. Igualmente tuvieron una linda pelea con Álvarez, si no me equivoco, y con Mariano Fornes, los tres. Los tres ahí dieron un poco el espectáculo, pero bien lo de Mariano Fornes, muy bien, porque además hacen un gran sacrificio. En la transmisión contaba Eduardo en un momento que no tenía gomas para la final. Claro. O guardaba para la final o las usaba para la semifinal. Así que muy destacado lo de Mariano. De destacar algunos que no llegaron bien, está Martín Saldúa. Arrancó bien Martín, y lamentablemente problemas de caja. Apareció con inconvenientes. Termina ganando Rojas, con Román segundo, tercero Juez, cuarto Sirioli, y luego Medina con Fornes, Álvarez, Cardone, Melián, Coleodoro, Ricciotti, Olivera, Suárez,
Rodríguez de Mateo, Gallardo, Lazarte, Lebrero, Goyeneche y Saldúa. Rizziotti pudo avanzar hasta el puesto 11 porque había quedado último lejos. Y bueno, lo de Cardone también una lástima porque tenía un buen auto, pero se fue cayendo con el transcurso de la carrera. Bueno, un poco el resumen de lo que dejó la monomarca con la victoria de Nico Rojas en azul. Luego compartimos la palabra del ganador. Bueno, Nico, felicitaciones, llegó esta victoria en la monomarca que venías buscando. Ya de entrada en el año eras protagonista y bueno, llegó en azul, bien. Bueno, Mati, antes que nada, muy buenas tardes para vos, para toda la gente que está ahí del otro lado. La verdad que sí, una victoria buscada desde que arrancó el año. Sabíamos que contábamos con un gran conjunto, un gran equipo y bueno, nada, era tratar de hacer las cosas bien, tratar de ser lo más prolijo que pudiéramos para tener buenos resultados. Obviamente siempre pensando en el campeonato, ya que encaramos un año completo, pero bueno, siempre se busca esa primera victoria en el año, ¿no? Seguro, bueno, contala cómo fue, ¿no? Porque hiciste todo bien hoy. Hasta aguantar los ataques en la final te volvieron loco. No, estuvo terrible. Creo que tuvimos un muy buen domingo, pero bueno, obviamente sabía de que hasta que no se baje la bandera cuadra en la final, tampoco quería cantar victoria, por así decirlo. Creo que estábamos muy firmes, pero bueno, tenía la experiencia también de las carreras pasadas, que también veníamos ganando todo y por ahí en la final por una cosa, por otra no se termina dando. Entonces obviamente que estábamos emocionados, estábamos contentos, pero yo quería que terminara la final y adelante. Y bueno, nada, creo que tuvimos un gran fin de semana, pudimos ganar la serie, la prefinal, y bueno, la final la pudimos llevar con un poquito de suspenso al final, pero bueno, finalmente nos pudimos quedar con la victoria. Con un auto así no se podía escapar, es como que el piloto dice, hay que asegurársela como sea. Sí o sí. Emiliano me llevaba ahí las primeras vueltas, hasta que le pude hacer una luz, por ahí vi que Carlito lo pasó, tenía pensado para que ellos se peleen un poquito y yo trataba de hacer una distancia, pero lo pasó rápido. Y bueno, nada, después fue tratar de no equivocarme para hacer una distancia. Él también venía muy firme y cuando veo el pescar en las últimas vueltas me quería matar. Por suerte creo que pudimos hacer un buen relanzamiento, pudimos neutralizar casi hasta la misma distancia que veníamos llevando antes del pescar. Y cuando vuelven a poner otra pescar, nada, ahí sí que digo yo, me la tengo que llevar sí o sí, como sea. Y bueno, lo raro que me pareció que me mostraron el cartel de última vuelta 2 veces. Pensé que se terminaba la carrera, pero para la dirección de la prueba, cuando vengo en la recta opuesta, veo que tenía una bandera verde en la mano. Entonces, nada, me imaginé que se habrían equivocado. No debería pasar, pero bueno, el tema que ya me agarró muy sobre la curva, la camioneta también me apagó las luces del auto de seguridad muy sobre la curva y no me quedaba una chance para inventar algo para tratar de hacer una luz. Así que fue una última vuelta al todo nada. Seguro, Nico, bueno, ilusiona, como decías, porque querías ganar, ahora irás con más kilos a la próxima, pero ya te sacaste una mochila. Sí, sin duda. Nada, lo importante es que pudimos sumar muchísimos puntos, si bien vamos con kilos y vamos a un circuito que por ahí va a notar un poquito, pero confiado con el gran auto que tenemos, tuvimos un gran ritmo, y bueno, obviamente confiado de lo que queda acá en el campeonato, ya tenemos la victoria y que ahora hay que tomar mucho puntos. Nico, disfrutalo mucho. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar llamando, apostando también, porque nada, me conocen de chico, así que nada, hay buena onda, la verdad, y bueno, agradecerle a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi novia que siempre me banca, a mis abuelos, a mis tíos, a la novia de mi hermano que también nos está haciendo el aguante, y bueno, a toda la gente que se alegra cuando nos va bien. Menciona aparte para el gran equipo que tengo, a Pancho, toda la familia Querobatín, Dani, Chiro. La verdad que se trabajaron la vida y bueno, muy contento porque le pudimos volver todo ese trabajo y todo lo que apuesta la gente que está conmigo. Track Vial de Claudio Teuli, servicios electromecánicos, climatizadores Biesa, aire acondicionado, inyección electrónica para camiones, perforación de puntas de eje para vigía neumático, sistema interno. Avenida Colón 5735 con celular 2284 15 530 671. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento, taller autorizado y venta de repuestos originales Iveco con asesoramiento comercial en toda la gama de unidades de reparto, ruta o fuera de ruta. Representante en la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Punto Track, concesionario oficial Iveco, Ruta 51 y Sarmiento, teléfono 2284 422 110.
Carnicerías Vigo en 2 direcciones, Avenida Colón 3302 y Cortés 2897. Abierto de lunes a viernes de 8:30 a 13 y de 17 a 20:30. Hacé tu pedido y retíralo los días sábados con cuenta DNI llamando al 2284 64 66 69. Cuenta DNI, 35% de descuento. Contamos un poco, Mati, y además con imágenes también, lo sucedido con la promo 1100 en azul, con el regreso a la victoria de César González. Igual. Otra vez el regreso a la victoria, en este caso, con Juanjo Cazú, ¿no? Sí, señor. Ya lo habían logrado ambos, pero en esta ocasión Juanjo, que vuelve otra vez a entregar motores dentro de la categoría. Sí. César se mostró siempre muy bien, lo mismo que Serra. Sí. Bueno, esa legión de chillarenses, siempre adelante. Si no es uno, es otro el que gana. Sí, son muy, como se están son varios. Metiendo. Sí, de pronto apareció Martín Benaglia como un gran candidato. Pero le duró poquito. Le duró muy poco. Después de la serie se terminó todo. Es cierto. Sí. Bueno, ahí empezaron las complicaciones. Sí, porque... Me parece no solo para Martín como para Manu Mentasti, sino para la categoría. Sí, porque pierde protagonistas en la grilla de partido de una final cuando no son tantos. Debemos explicar una cosa, ¿no? Lo haremos lo más resumido posible. Hay un toque de Mentasti a Benaglia en la serie, Martín pierde mucho, queda prácticamente último, cuando llegan al parque cerrado se encuentran. Y bueno, empiezan a discutir, por supuesto el comisario deportivo toma nota de todo esto, estuvo siempre cerca de ellos, decide excluirlos de todo el evento. Así que la categoría se perdió justamente a 2 grandes candidatos para el resto del día, ¿no? Además de Diego Tartuferi, que por un inconveniente también... Y Gonza Gisler. Y Gonza Gisler, o sea, 4 en un ratito quedaron fuera. Exactamente, es verdad. Bueno, en lo que pudimos ver durante el día, Eduardo, también para González no fue fácil. No. Recién pensaba, ¿por qué? Porque la serie la pierde cuando venía ganando con una buena maniobra, bueno, queda por ahí... la puede analizar cada uno como quiera. Para mí es una buena maniobra porque yo creo que ve un hueco Estraguadaini, mete el auto. Es verdad que lo apoya, lo saca hacia afuera y lamentablemente en ese despiste de César González, quien no tiene nada que ver y se va al pasto y pierde mucho, es Bernardo Fucci. Es tal cual. ¿No? Bueno, a partir de ahí empezó a cambiar todo para González, porque en la prefinal se fue recuperando y logró largar bien adelante la final, ¿no? Con Manu Serra, con Leo Gelso. Y rápidamente, cuando se pone en marcha la final, con un Serra que también se mostró muy contundente y muy candidato a lo largo del día, a pesar de los kilos también, por haber ganado en el autódromo. Pero funcionaba bárbaro. Muy bien iba el Renault. Lo mismo que Gelso, que empezó a mostrarse siempre promediando la carrera como el más rápido. Claro. Es más, yo creo que 2 vueltas más y llegaba a pelear directamente. ¿Dónde la pierde, me parece, gran parte de la carrera, Leo? Cuando se larga la final, que en la curva 3, en ese retome, o sea, es una curva cerrada, se va a la tierra. O sea, como que se queda sin pista y ahí pierde lugares. Fue a parar, creo que el puesto 6 o 7 en un momento, si no conté mal, el puesto 5. Bueno, y ahí cambió la escolta, ¿no? Porque ya González tenía un rival menos adelante, fue en busca de Manu Serra y empezó otra carrera, ¿no? Fue lindo el duelo que tuvieron entre ambos. Sí, faltó Macaluso adelante. No estuvo nunca. Se fue cayendo Maca. Hubo una falla, me parece, en la final. Ganó la prefinal. Ganó la prefinal, pero después empezó a aparecer con muchos problemas. Y para destacar por ahí lo de Estraguadaini, siempre cerca. Sí, ¿no? A la expectativa. Porque en realidad lo que pasó fue lo siguiente. Se fueron intercambiando la punta en 2 oportunidades, Serra y César González, ¿no? Hasta que quedó primero César por un despiste de Manu, que de milagro pudo traer el auto a la pista y quedar cuarto. Y bueno, y ahí Serra, mejor dicho, César González, le quedó el camino libre. Se le vino Gelso, pero nunca llegó a intentar una maniobra y gana finalmente César González de muy buena manera, ¿no? Exacto, González, detrás de González, Leo Gelso, Estraguadaini tercero, Serra, Fucci, Egerard, Pendaz, Messler, Macaluso, La Torre en el puesto 10 y Nocetti en el puesto 11 los clasificados en esta competencia final. Linda final de la promo entonces, otro ganador nuevo en la temporada y atención porque seguramente va a ser candidato a la corona, ¿no? Bueno, después de la final quedan algunas cosas para charlar en distintas reuniones que se van a hacer en los próximos días. De eso vamos a hablar, pero obviamente hay protagonistas de la promo involucrados y que tienen que ver con estas reuniones que se vienen. Como vos querías, la verdad que un carrero nos dieron. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que muy contento, muy feliz. Arrancamos el año muy complicado, no sumamos nada de puntos las primeras 2 fechas. Y bueno, sabíamos que teníamos que descontar, estuvimos medio complicado en la serie con el toque, pero bueno, pudimos remontar y se nos dio. Bueno,
Contámelo cómo fue, porque en la final arrancó ganando Manu, lo superaste, después te pasás de largo, después se pasa él, pasó de todo. Sí, la verdad que estaba muy sucia la pista, muy difícil. Pero bueno, el auto funcionó bien, por ahí cometí algunos errores yo cuando me fui afuera, por el tema de por ahí hacía tanto tiempo que no estoy corriendo, hace 2 años que no corría y bueno, pudimos lograr la carrera, que es lo importante, concentrarnos bien para las últimas vueltas y bueno, y se dio. Seguro, bueno, Leo también te buscó, Leo Gelso, pero es como que en determinado momento dijiste, bueno, el auto mío tiene un ritmo diferente, hoy no se me puede escapar y congelaste esa diferencia. Sí, ni hablar. Yo cuando vi el cartel de última vuelta y vi que Leo me mantenía en la diferencia, iba a ser, si yo no me equivocaba, iba a ser muy difícil que él me superara. Sabía que lo iba a intentar, así que nada, logré mantener la distancia y bueno, y lograr la carrera. Hoy te preguntaba, ¿te ilusionás con pelear el campeonato? Y siempre nosotros, de hace los últimos años que he corrido, peleé todos los campeonatos. Eso es muy bueno. Si bien estamos muy lejos con la pérdida de las 2 fechas primeras, qué sé yo, creemos que sí, que vamos a estar ahí. Disfrutarlo mucho, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, déjame agradecerle a Juanjo Cazú, que la verdad que me preparó el motor para esta carrera porque no tenía. Así que bueno, a todos los chicos que me acompañan, que están siempre, a toda mi familia que está de Chillar y la verdad que estoy muy feliz. Panadería y confitería Dulcinea. Cosas ricas, sabrosas y nutritivas. Panadería y confitería Dulcinea con elaboración propia. Pan, facturas, bizcochos y postres riquísimos. Álvaro Barros Casi Encina y sucursal Rivadavia y Trabajadores. Sam Autopartes tiene todos los accesorios y repuestos que buscas para la carrocería de tu vehículo, de paragolpe a paragolpe. Ahora, con la incorporación de radiadores, electros y condensadores de todas las marcas. Teléfono WhatsApp 2284-203-269. Línea fija 450-150. Horario corrido de 8 a 18. Demoliciones Olavarría. Demoliciones, excavaciones, compra y venta de material usado. Demoliciones Olavarría. Avenida Pellegrini 2965 con teléfono 2284-432-639. Bueno, momento de hablar de Nico Villamayor, Eduardo. Tuvo un gran domingo, sobre todo un gran domingo, ¿no? En La Plata, demostrando que estaba para un gran resultado y bueno, así lo pudo realizar, ¿no? Exacto, comenzó con su tarea el jueves, sí, con señor. Buen rendimiento en las pruebas, buena clasificación termina siendo finalmente sí. la de Nico. Y después tuvo que empezar a sortear obstáculos, tanto en la serie como en la final. Claro. Realmente complicada ambas carreras, ¿no? No le fue sencillo desde la serie, sí. ¿no? Porque largaba adelante, pero rápidamente, bueno, se le vinieron, tuvo un toque que lo hizo retrasar muchísimo, largó desde lejos la final, ¿no? Claro. Y también, pensando bien que iba a pasar de toques, de retrasos, bueno, fue inteligente el de Olavarría y pudo sortearlos sin problemas y bueno, de esa manera... tener una final diferente, con el auto sano sobre todo, ¿no? Exactamente, creo que se traen muy buenas conclusiones por toda la tarea del sábado, porque además lo aprovechó a González como para que se suba al auto. Claro. Es un gran protagonista del 4000, que incluso estaba como en condiciones de ganar la carrera. Claro. Creo que se trae muchas cosas positivas para seguir trabajando sobre el auto. Vos sabés que a veces parece mentira lo de Nico, ¿no? Porque hace 2 años recién debutaba en la Copa Gol. Claro. ¿Cómo le ha pasado todo tan rápido, no? Lo va a contar en la nota, claro, un poco la vivencia a la hora de largar en la primera fila de la serie. Creo que es uno de los poquitos jovencitos que hoy tiene el Turismo 4000. Sí. No hay un promedio de una edad tan joven como la de él y alguno que otro protagonista, ¿no? Son todos pilotos experimentados y bueno, ahí está Nico, ¿no? Ya rápidamente peleándoles de igual a igual. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Nico Villamayor. Hola chicos, buenas tardes para todos ustedes. Sí, la verdad que nos vinimos muy conformes de La Plata. Sí, bueno, el jueves nos habíamos quedado muy conformes, ya que bueno, pudimos bajar el tiempo propio mío casi 2 segundos, así que ya estábamos muy conformes. El sábado nos toca clasificamos quinto. Bueno, me quedé con la bronca esa de que en la última vuelta de clasificación venía a estar 3 décimas de la pole, así que bueno, lo perdí yo en la última curva, pero sabíamos que el auto estaba. Después largamos la serie, bueno, largamos segundo, movemos para relanzar y bueno, Alan Guevara, que largaba conmigo, se le rompe el diferencial y queda tirado a un costado y bueno, me tocaba largar a mí primero. Así que nada, todo muy nuevo y bueno, una vez que largamos pierdo una colocación por bueno, experiencia mía que nunca
los nervios y eso de largar primero, viste, no, me jugaron en contra. Pero bueno, fue una serie muy linda, donde bueno, en la largada quedó tercero, veníamos remontando, veníamos segundo, y bueno, llegamos a la olla y bueno, recibo un toque atrás y bueno, ahí ya tuvimos que empezar a remontar y bueno, ya que veníamos con el babero roto, ya no era el mismo auto, pero bueno, nos quedamos contentos porque sabíamos que teníamos un auto para ganar la serie muy, muy firme. Uh-huh. Sí, obvio, sabíamos que el auto estaba, así que había que esperar la carrera, no había que enloquecerse. Antes de largar le digo, papá, la primera curva va a ser para el sorteo, así que decidimos largar, abrir bien los ojos y bueno, esquivar todos los choques que hubo delante de nosotros. No, la verdad se me pasaban un montón de cosas, ver un año atrás viendo a Alan Guevara peleando el campeonato con Nano Mata en el Procar, y digo, ¿yo qué hago? Yo largando con Alan, que lo veía por la tele. Claro. Entonces, viste, se me cruzaban un montón de cosas, y después, bueno, también los nervios de largar primero, que, bueno, yo al no tener telemetría, nada, no sabía cuántos kilómetros venía. Entonces, viste, claro, esos nervios de venir, claro, que no me pase velocidad, que no me penalicen, jugaron mucho en contra. Uh-huh. Pero bueno, después de tranquilo, pues sabíamos que teníamos un auto sensacional para ir por la serie. Y bueno, al venir segundo, venía peleando con el primero, y bueno, recibo un toque de atrás, y bueno, ya ahí se arruinó todo. Bueno, pero es todo aprendizaje, ¿no? Sí, obvio. Sí, ya sé más o menos con quién puedo pelear mano a mano y con quiénes no. Sí, obvio. Sabemos que el auto ya anda ahí adelante, todavía falta puliendo detalles, me falta a mí, le falta un poquito el auto, pero sabemos que el auto ahí ya rinde y ya por lo menos sabemos que estamos en los tiempos de adelante. Uh-huh. Ahora nos metemos con la categoría Minicross, que fue la más numerosa del fin de semana. Llevó cerca de 30 unidades al circuito parque del Autódromo de San Cayetano. Vemos la largada de la competencia. Allí van luchando por la punta que va a quedar en manos de Justo Vivarelli. Pelea con Franco Teruggi, con el campeón, que va a pisar un poco la parte externa y perderá un poco de terreno. Allí se afirmará el de Chillar para tomar la punta. Vemos algunos desparramos atrás, algunos golpes. Bastante lío se armó a la salida de la curva número 2. Esto va a provocar la neutralización de la carrera. Rápidamente sale el auto de seguridad y se neutraliza la competencia. Vemos el auto de Cernuda, estaba Fernández también involucrado, Santiago Sketch, ahí vemos el auto de Gancedo que salía de ese lugar. Se reanuda la carrera, bandera verde, hay acción nuevamente en el circuito parque del Club Independiente de San Cayetano para la categoría Minicross, y nuevamente toma la punta Justo Vivarelli para comenzar a hacer un poco de diferencia por sobre sus escoltas. Con el correr de las vueltas iría creciendo la figura de Matías Pereira, ganador de la primera carrera, que terminaría allí en la segunda colocación. Vemos una linda disputa entre Bustos con el auto negro y el campeón Franco Teruggi, que perdía en esta oportunidad en la parte interna del trazado, saliendo de la curva Marrapodi, ingresando a la parte media. Bustos, que estaba estrenando un Fiat totalmente nuevo, se iba a adueñar de esa ubicación. Quería aprovechar Agustín Delgado también esa ocasión. Se recupera Teruggi, pero va a ser, creo, una buena maniobra. Seguimos repasando esta final de la categoría Minicross. Lo vemos a Tomás Mori, el piloto de la Prida, que bueno, tuvo un fin de semana algo complicado. No fue lo que él aguardaba, lo que él esperaba para este fin de semana, este segundo compromiso de la temporada. Un Vivarelli que fue haciendo diferencias por sobre Matías Pereira, que va a aparecer en la segunda ubicación. Estuvo entretenido del segundo hacia atrás, fueron varios los que fueron peleando por ese lugar. Estuvo también en la lucha Bautista Mason Cura, que fue perdiendo un poco de terreno con el pasar de las vueltas. Franco Teruggi comenzó una merma en el motor que lo hizo perder terreno hasta terminar la carrera en el séptimo lugar con la rotura de la planta impulsora, pero bueno, pudo y alcanzó a ver la bandera cuadros. Allí vemos el ingreso a la recta principal, Delgado por delante del campeón Teruggi, que pisa un poco el sobrepiano. Volvemos a esta disputa ya ahora en la parte interna del trazado, con un Delgado que lo atacaba permanentemente al campeón de la categoría, que se defendía como podía. Había hecho la pole el día sábado, pero bueno, con el pasar del día domingo se fueron complicando
complicando las cosas para él y no pudo mantener esa posición. Decíamos que la máquina número 8 que vemos allí en pantalla, el auto negro que le corresponde a Ramiro Bustos, es un auto totalmente nuevo, construido por Miguel de Marcos en la ciudad de Tres Arroyos, una unidad potenciada por un motor Fiat que se suma a la categoría y me parece que ha mostrado un potencial por demás interesante por ser su primera carrera. Ahí salía el campeón que se iba hacia adelante, ahí veíamos también el resto de los protagonistas y se vendría ya prontamente el final de la carrera para esta categoría, que tuvo a Vivarelli ganando en la segunda fecha de la temporada, había sido segundo en la primera, y por el contrario Matías Pereira, que había ganado la primera fecha de la temporada, termina en el segundo lugar en la segunda carrera. Bandera cuadros, ganó Vivarelli. Justo, felicitaciones, gran victoria, gran resultado te llevaste de San Cayetano, buenas tardes. Bueno, gracias, sí, la verdad que sí, un auto contundente todo el fin, así que bueno, muy contento por el auto que tenemos para este campeonato. Una gran final, fue ajustada, apretada en todo momento. Sí, largamos con Bau, se pasa un cachito de largo, le pude hacer la tijera y bueno, hicimos una distancia tranquilizadora ahí, ellos se pusieron a pelear y bueno, me escapé un poco, así que fui bastante tranquilo, rápido pero por ahí tranquilo, me cuidaba bastante, así que bueno, gracias a esa diferencia pudimos mantener y llegamos a la victoria. Por momentos se venía Matías, por momentos acelerabas, hacía buenos tiempos vos para marcar el auto que tenías también. Sí, la verdad que era muy larga la final, 14 vueltas se hacen muy largas, traté de cuidarlo, de no ir a fondo, iba a fondo, pero de cuando podía tomarme un respiro, así que bueno, eso gracias al autazo que tengo, los chicos laburan un montón, así que bueno, esto es gracias a ellos. Una tranquilidad ganar tan temprano en el campeonato, ¿no? Sí, la verdad que sí, te da mucha tranquilidad, te impulsa para lo que viene, así que bueno, como te dije, tenemos un gran auto para lo que resta y ojalá podamos seguir de esta manera. Felicitaciones. Bueno, gracias, déjame agradecerle a Fabián Fran y Gustavo Gelso por el motorazo, a Miguel de Marco, a Gastón por el chasis, a mi viejo, a toda mi familia, a mis amigos que me acompañan siempre, y bueno, mandar un saludo grande como siempre a toda la gente de Chillar. Repuestos Romero de Liliana Jáuregui, todo en frenos con personal altamente capacitado, marcas reconocidas y de alta calidad. Si necesita una reparación de frenos de calidad y confiable, no dude en visitarnos. Repuestos Romero, Avenida del Valle 4201, con teléfono 2284 440 560. Maquinarias Platino, expertos en maquinarias. En Platino Maquinarias contamos con un amplio equipo de trabajo encargado del asesoramiento en la compra y alquiler de maquinarias. Venta, alquiler, repuestos y service. Casa Central, Avenida Fortabat, 6399. Ventas 479-219. Repuestos y servicios 604-900. El Holandés Mecánica General, atención de todas las marcas, Chevrolet, Ford, Renault, Fiat, Peugeot y Citroën. El Holandés los espera en Rivadavia 1261, teléfono 2284-555-576. El Holandés Mecánica General. Bueno, llega el momento de la Copa Gol, Eduardo, ¿no? Con una competencia que si uno la mira, la analiza, pareció aburrida. Sí, totalmente. Porque de punta a punta Juanjo Martinelli dominó a voluntad, se escapó adelante, bueno, la hizo aburrida y confirmó que es o va a ser uno de los grandes candidatos para de acá a que termine el campeonato, sí, ¿no? Porque yo la venía haciendo eso también. No había logrado la victoria por distintas circunstancias nada más, pero claro, sabíamos que lo iba a lograr. Claro. Avanzó en cantidad de protagonistas la Copa Gol, sí, eso es importante, interesante. Sí, sí. Es como una manera de revivir por parte de Matías Herrovidar, vuelve ya otra vez ahí adelante, sí, lejos quizás de Martinelli, pero con buen ritmo como para tener una carrera súper tranquila, ¿no? Alejado de la punta, pero alejado del tercero también. Exactamente, pues escaparon rápidamente de Leo Marota, sí, también que peleaba para poder avanzar con Eddie Leonetti, ¿no? Eddie, bueno, termina finalmente tercero, pero él pensaba en el campeonato. Exacto. El objetivo es ese, ¿no? Que lo mantiene en la punta todavía. Claro, y ahí me da la impresión que fue el que mejor negocio hizo también, dejándolo a Martinelli, ¿no? Porque los demás se fueron retrasando. Sí. En realidad Leo Marota ya arranca mal desde el comienzo, cuando se queda parado en la largada.
Tremendo momento ese de la largada, que lo tenemos también, ¿no? Para mostrar, en el que se quedó parado, se paró el auto, prácticamente lo superaron todos por suerte. Claro. Se va a ver en la imagen cuando lo supera Leandro Palermo. Tal cual, ahí nomás le pasó. Bueno, Palermo que arrancó mal y realmente podría haber terminado mal si lo tocaba a Marota ahí en la grilla, ¿no? Ya había tenido un vuelco en la serie. Claro. Acomodaron, trabajaron mucho para recuperar el auto y bueno, finalmente fue de la partida. Yo hago una corrección, no era Leo Marota el que peleaba con Leonetti, sino el Marcelo Alburquerque. Claro, Alburquerque. Que fue otro de los grandes, claro, destacadísimo lo de Marcelo, que lo buscó a Eddie también y quedó cuarto. Sí. Quien no tuvo lamentablemente una buena carrera fue Gelson. No, abandonó. Agustín. Pero está también con el auto en condiciones de pelear. Y va a estar cerquita ya seguramente de poder ganar y es otro de los que falta, ¿no? Y que va a pelear por el campeonato. Así que, bueno, la realidad es que la Copa Gol positivamente va creciendo y en cuanto a lo que vimos en pista, es bueno también que aparezcan ganadores, que no se repitan. Después por ahí me esperaba un poquito más, en el caso mío, digo, de Lucas Arrovidar. No es el Lucas de la primera fecha, después es como que después se desinfló de aquella exclusión, ¿no? En la primera carrera. No estuvo el fin de semana tampoco. Y Matías, su hermano, lo sabe. Que tiene que seguir trabajando porque no está en el nivel que él quiere, ¿no? Bueno, Alburquerque creo que con esto se queda en la Copa Gol. Más allá que va a intentar en el TSS, pero el buen rendimiento hizo que me parece que se decida para hacer toda la temporada. Victoria de punta a punta en Martinelli desde el sábado hasta el que terminó. Un detalle, perdón que te interrumpa. Es la primera victoria en autos con techo. Además para Juanjo. Nunca lo había logrado. Uno pensaba que alguna vez había ganado en otra categoría, la verdad es que no, que siempre estuvo cerca pero nunca lo pudo hacer. Así que no solamente fue en la Copa Gol, sino la primera en autos con techo, para un Martinelli que estaba recontra emocionado, ¿no? Exacto. Fue segundo Matías Arrovidar, tercero Eddie Leonetti, cuarto Alburquerque, después Lucas Arrovidar, Marota, el negro Quiles, el flaco Raúl Cobos, Palermo, Latorre y Gisler. Mantelli, Gelso y Godoy no pudieron clasificar en esta tercera fecha que tuvo la Copa Gol, ese paso por el escenario azuleño. Bueno, Juanjo, llegó la tan esperada y ansiada victoria. Felicitaciones. Sí, bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, re contento de que llegó, cortamos la racha. Ya venimos de años cargando con cositas, viste que no podemos cerrar el finde y bueno, llegó, es la primera victoria, como te decía hoy, en auto con techo. Así que más que contento. Siempre has estado como gran protagonista, no se daba, y tampoco se te daba en la Copa Gol, porque la que perdiste hace poquito también parecía imposible, ¿no? Sí, la verdad que ahora de la Copa Gol, las dos fechas, estaba todo como para terminar ahí adelante y bueno, no se pudo. Así que bueno, contento que se descargó esta mochila, viste, como digo, y hemos tenido, viste, muy buenos parciales, ganado serie y todo, pero bueno, nos faltaba esto. Así que esperemos que sea el corte de esta racha. Seguro. ¿Cómo fue la final? Porque uno la vio de afuera muy tranquila para vos, muy contundente, ¿no? Te escapaste de entrada y controlaste bien todo. Sí, la verdad que no pensé que de entrada, pensé que en las primeras vueltas me iba a costar un poco, pero no, me pude escapar, hacer una diferencia y después mantener el ritmo, que la verdad el auto anda muy bien. Agradecerle a Hernano, a Horacio Machi por los motores, a Fabricio, a los chicos del taller, a las publicidades, a todos los que me dan una gran mano para estar acá. Me parece que te ilusionás ahora con recuperar lo que perdiste en el campeonato porque tenés el medio mecánico, ¿no? Sí, la verdad que el auto está de principio de año, así que bueno, vamos a hacer lo posible para seguir sumando y poder llegar con posibilidad a fin de año. Gracias, Juanjo. Gracias a vos y bueno, una vez más déjame agradecerle a todo el equipo, a los chicos que me acompañan, a mis amigos, a todos. Olavarría 4x4 de Julio Morales no está en la ruta 226. Somos representantes y distribuidores oficiales de toda la línea Bracco y baterías Zermatt. Contamos con una amplia variedad de productos y stock permanente para el cuidado de tu pick-up. Jaulas, tapas rígidas, lonas, estribos, enganches y mucho más. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Encontranos en nuestra nueva dirección, Avenida Circunvalación 4221. Comunicate al WhatsApp 2284 216590. Olavarría 4x4 de Julio Morales. Fincas Abuelo Nito, grupo bodeguero de origen familiar. El objetivo no fue simplemente hacer vino, sino vinos de altos estándares de calidad. El vino es la única obra de arte que se puede beber. Fincas Abuelo Nito, ruta 160, localidad de Godje, departamento de San Rafael.
Fincas Abuelo Nito, junto al Quebracho, una empresa que ofrece todo tipo de materiales e insumos rurales y además para la construcción, brindando a sus clientes de Olavarría y zona todo en un solo lugar. Fincas Abuelo Nito y el Quebracho, bien de familia. Grupo Gio, Sociedad Anónima, distribuidor en Olavarría de las marcas más refrescantes: Gaseosas Manaos, jugos, Fruta 3, Agua Villa Manaos, Cerveza 361 y Speed. Grupo Gio, Área 226, Río Negro 4893, Olavarría. Momento de repasar lo que dejó para Nico Pesucci, Eduardo, el fin de semana en La Plata, con un buen trabajo para Nico, ¿no? Que había tenido en la previa un buen ensayo y que el fin de semana se mostró como protagonista. Sí, Me da la impresión que en la serie tenía para un poco más todavía, termina tercero, y en la final por ahí se empezó a caer el ritmo de la camioneta, se lo vio peleando mucho, incluso perdiendo posiciones, ¿no? Incluso como por ejemplo con Jack, ahora recuerdo, y vamos viendo imágenes donde se lo vio Nico, tener que soportar asedio y ceder algunas posiciones. Sí. Y bueno, termina igualmente viendo la bandera Cuadros en un 7º lugar. Es positivo. Sí, es bueno para cómo venía. De todas maneras no tiene la conformidad absoluta. Exactamente. Porque él piensa que puede mejorar un poco más. Tal cual. Pero se depende también de un soporte económico, algo seguro, más, seguro. Para avanzar, es evidente. Sí. Bueno, esperemos que lo logre, porque tenía cierto sinsabor, más allá de lo que dice en la nota. Después, fuera de la nota, habla un poco más sobre la realidad que está viviendo. Tal cual. Quisiera estar un poco más adelante, hoy lamentablemente no puede. Seguro, él sabe que tiene el por ahí con otro presupuesto tiene el potencial para pelear más adelante, pero bueno, se metió dentro de los 10, que no es fácil. Ganó Mariano Werner en las pick-up y bueno, le hicieron todos, ¿no? Un merecido homenaje al flaco Juan María Traverso. Estaba su hija también el fin de semana en La Plata, fue todo muy, muy emotivo. Así que bueno, un poco lo que dejó para las pick-up, y compartimos la nota que teníamos en Puesta a Punto Radio en la semana con Nico Pesucci. Sí, fue bueno, la verdad que fue un buen fin de semana. Pudimos, por sobre todas las cosas, llegar con la camioneta entera en una buena posición. Obviamente que largamos con la expectativa de ver si podíamos ir para adelante y bueno, no pudimos, así que nos quedamos ahí con el vaso medio lleno, pero bueno, la realidad que fue bueno, pues tuvimos una buena clasificación, una buena serie, y como dije, sumamos buenos puntos a mirar ese lado, ¿no? El lado positivo. Hicimos un cambio para la final y bueno, no fue bueno, la verdad que no fue bueno, nos caímos un poco y bueno, nos estabilizamos ahí en un ritmo que era en el que terminamos, ¿no? Porque no teníamos para ir para adelante y estábamos un poquito mejor que los que venían atrás, así que bueno, fue hasta ahí donde pudimos llegar. Hicimos una prueba la semana pasada que fue buena, sacamos algunos datos, muchas conclusiones. Son cortos los fines de semana de carrera, ¿no? Con un solo entrenamiento y ya derecho a clasificar y bueno, luego de esa prueba pudimos sacar algo este fin de semana, nos quedamos con algunas cosas para poder probar durante este fin de semana y bueno, creo que pasando bien en limpio todo lo que fue esa prueba y lo que fue esta carrera, creo que bueno, que podemos pegar un saltito. Obviamente que la idea y las ganas que uno tiene, después hay que plasmarlo, pero bueno, creo que tenemos como para seguir avanzando, sacando datos de lo que fue esa prueba, que fue larga, pudimos probar todo el día, así que tenemos como para seguir trabajando en base a esos datos. Como hacemos en cada programa, Eduardo, un bloquecito de lo que dejó el karting. Exacto. El fin de semana. Hubo mucho también, sobre todo en el karting del centro, ¿no? En Carlos Casares, una gran tarea otra vez, poniendo bien arriba a la ciudad, Olavarría, de Marcelito Barresi, ¿no? Ganando en una categoría tan difícil como los famosos motores 250, los internacionales. Bueno, ahí tuvo un gran triunfo, un gran fin de semana en realidad. Y terminó tercero en la otra divisional, así que bueno, fue muy bueno lo de Marcelito Barresi, otra vez como él quería, ¿no? Por ahí no venía de buenas carreras y se destacó otra vez en Carlos Casares.
Hubo algunas ausencias de pilotos de Olavarría que no pudieron estar. Fue bueno lo de Mariano Savi como preparador con sus pilotos, ¿no? Con Iribarren y con Alonso, que terminaron sextos. Así que bueno, un gran paso para el karting del centro, otra vez en Carlos Casares. Bueno, corrió Miguel Giacomasso también. También fue lo que llevó la victoria. Y ganó con su invitado. Dúo. Muy bien, en Arrecifes. Gran victoria para Miguelito, ganaron las dos finales. En la otra, largó con grilla invertida en el puesto 14 y llegó en el 7º lugar. Así que fue positivo lo de Miguel, que ya esta semana también estuvo preparándose para la otra categoría. Él también compite, así que bueno, viene de un gran trabajo. Bueno, para destacar también a Xavier Gorostieta, ¿no? Tal cual. La semana pasada por ahí nos quedamos sin tiempo, no pudimos hablar de él. Cuando estuvo el karting en Mar del Plata, en la ZK, terminó cuarto. Gran tarea para el olavarriense, que también prepara pronto ya su debut en la promo. Exacto. Así que bueno, una gran tarea en el karting del Atlántico, en la difícil Sudam, donde fue avanzando y donde en la final de esa categoría pudo lograr hasta ahora la mejor tarea del año con una 4ª ubicación, Eduardo. Volkswagen Olavarría presenta el nuevo Polo, el Volkswagen de tu vida. La nueva línea GTS, Taos, el nuevo SUV de VW, Amarok, la pickup que necesitas. Y como siempre, tu service VW en nuestro taller. En Olavarría hay un Volkswagen para vos. Te esperamos en ruta 226, kilómetro 292, acceso a Olavarría, o llamanos al 2284-670-111. Desde el año 2003, a su servicio. Metales Cristina, hornos 1060. Compra por mayor y menor. Cobre, bronce, aluminio, hierro, baterías, radiadores y plomo. Metales Cristina. Teléfono 2284-309-482. Transporte Martín. Transporte de cargas generales a todo el país. Responsabilidad a su servicio. Transporte Martín, acompañando el automovilismo zonal. Los Narcisos, 2071, con teléfono 675-475 Olavarría. Convertite en propietario. Este es el momento de tener tu casa propia. Comenzá a pensar en vos y en tu familia. Con un anticipo del 30% del valor de la casa y el saldo en 72 cuotas fijas y en pesos. Sí, escuchaste bien, 72 cuotas fijas y en pesos. Recibí tu casa en 60 días. Roca Viviendas Americanas. Nuestra trayectoria te da la tranquilidad. 55 años de experiencia con sucursales en todo el país. Pedí ya tu presupuesto al 2284-726-200 y comenzá a vivir tu sueño de la casa propia. Es el turno del TC 40 que llevó 10 unidades a esta segunda fecha del año allí en el Autódromo de San Cayetano. Se pone en marcha la primera de 2 finales que tuvo la categoría, con Agustín Gualvilin largando desde el mejor lugar, quedando adelante. Tercero largaba Alfredo Pérez, el piloto de la Madrid, que hace una buena maniobra para quedar segundo, lo deja tercero a Guillermo Ruppel. Detrás aparece Ariel Irigoyen con Juan Sebastián Arias. Ahí va a darse la lucha más entretenida de la carrera, de esta primera final del día domingo allí en el trazado de San Cayetano. Circuito chico para esta divisional, la única de las 4 divisionales que utilizaron la variante corta del Autódromo Parque, con Gualvilin escapándose en la punta, con Alfredo Pérez con cierta diferencia con Guillermo Ruppel. Las miradas del público se fueron para la lucha por el cuarto lugar entre Arias e Irigoyen, también Repetti, a quien vemos en imagen, seguido por Mariano Romeo. La punta de la carrera para Gualvilin, se escapa de Pérez, que hace lo propio de Ruppel, y allí viene lo que contábamos ya. Arias estando cuarto, con un Irigoyen que lo buscaba por todos lados. De esa manera iban a terminar, con Arias en el cuarto lugar y con Irigoyen en la quinta colocación. Ahí están ingresando a la recta principal. Recordamos que utilizaron la variante corta del trazado. Allí van los últimos. Mariano Romeo, el auto blanco que vemos allí con Vivo Fluor, bueno, fue protagonista de
la segunda final de la categoría, que la ganó en pista, se quedó con la victoria en pista, pero no declaró los neumáticos. Un error, obviamente, del equipo, algo involuntario del equipo de Mariano Romeo, que cuenta con la motorización de Juan Villamayor. Bueno, lamentablemente para ellos, a pesar de haber ganado en pista, terminaron excluidos en la segunda final, que quedó en manos nuevamente de Agustín Gualvilin, y la segunda ubicación fue para Ezequiel Vieites, piloto de la Prida, que reside ahora en la ciudad de Tandil. Bueno, corre con el auto de Pablo García, en binomio en realidad con Pablo García. Bueno, terminaron en la segunda ubicación y Guillermo Ruppel ocupó entonces la tercera posición, repitió ese lugar en la segunda final de la jornada. Linda disputa allí, la que vemos en imagen, volvemos a lo que fue la primera final entre Pérez y Ruppel, peleando allí por el segundo lugar. Alfredo Pérez, que había sumado una buena cantidad de puntos en la primera fecha en Tres Arroyos, volvió a repetir un buen trabajo en la primera final, no tanto en la segunda, donde tuvo un roce y tuvo que ingresar al sector de boxes a cambiar un neumático. Vemos también la lucha que mencionábamos hoy entre Arias e Irigoyen, el de la Prida, y el piloto de San Cayetano, piloto local, que lo busca por afuera, se aferra a la cuerda Arias, que quizás no tenía el auto como para ir a buscar a los tres primeros, pero se pudo defender y terminar sumando una buena cantidad de puntos. Nadie pudo con este señor, el que vemos en imagen, el campeón Agustín Gualvilin, de Juan N. Fernández, se termina quedando con la victoria en ambas carreras, y obviamente sumando una muy buena cantidad de puntos para el campeonato, que lo va a tener a quien veíamos recién, Alfredo Pérez, el auto rosa número 5, que terminó como escolta en esta competencia. Ya tenemos en imagen las clasificaciones: victoria, bandera cuadros para el ganador de la carrera, para Agustín Gualvilin, que se llevó las 2 victorias. Agustín, cerraste un gran fin de semana, felicitaciones, Gualvilin. Hola Luciano, la verdad que sí, cerramos un fin de semana que la verdad teníamos la cota pendiente de que se nos había escapado en Tres Arroyos. Contábamos con un auto igual que contundente de ahora, pero bueno, pudimos tener la revancha en San Cayetano, que es un circuito que nos cae bien, así que nos pudimos llevar todo lo que había en juego. Contundente el auto desde ayer. Sí, tal cual, tanda tras tanda siga mejorando una cota más del auto, pero bueno, contento y orgulloso del auto que tenemos para dar pelea de ahora en más. ¿Algo de la primera final? La primera final pudimos hacer una buena largada, que eso estábamos penando un poco en todos los circuitos, pero bueno, después con un ritmo bueno logramos la victoria, así que contundente el auto. La segunda te divertiste, imagino. Sí, tal cual. Hubo muchos accidentes adelante que íbamos pensando con la cabeza más que nada, para no quedar enredado y sumar bien, así que una final entretenida. Felicitaciones. Gracias a vos, y bueno, queremos agradecer a Sergio Mesa por el laburo que hace en el motor, a toda mi familia y bueno, y a toda la gente de Fernández que siempre me hace el aguante. Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 15 al 21 de mayo. ...15 de mayo... año 1966... en la Vuelta de Santa Fe... César Horacio Malnati inscribía por primera vez su nombre... como ganador del turismo carretera. Se corría la Vuelta de Santa Fe. Estaban las figuras más importantes de la categoría, lo más notorio de aquella época. Sobre el Chevitú se subía por primera vez Carlos Marinkovic, al que no le iba muy bien y abandonaba después de la primera vuelta. Pero también había otros que no eran acompañados por los fierros. A poco de comenzar desertaba Charlie Menditegui, el pibe de Palma, Juan Manuel Bordeu, que sobre la coloradita estrenaba el 7 bancadas de Chevrolet. Después le tocaba el turno a Galbato, Tarducci, Calamante, Jimeno y Marco Ciani. Mientras en la punta, los gringos de Olavarría eran los líderes con Malnati, que le seguía el tren. Entrando en la última vuelta, una biela del motor de la galera decidía salir a tomar aire y dejaba herido de muerte al V8 de los hermanos de Olavarría. De esa forma, César Horacio Malnati ganaba por primera vez en el turismo carretera. 1994, en el Juan Manuel Fangio ganaba Walter Hernández.
el TC llegaba a Balcarce. Walter Hernández estaba insoportable desde que pisó la Sierra La Barrosa. Ganaba la clasificación, se quedaba con la primera serie. La segunda, en tanto, la ganaba Emilio Satriano y la tercera era para Raúl Sinelli. En la final no tuvo oposición desde el mismo inicio. Se fue en la punta y ya no hubo quien lo pudiera correr. Ganaba de punta a punta y hasta con el récord de vuelta se quedaba el de Nicanor Otamendi. 16 de mayo, 1965, día triste. En Ensenada moría Santiago Luján Saigós. La carrera la ganaba Carlos Walter Loeffel. Se disputaba la Vuelta de Ensenada para turismo carretera. El equipo Ford invitaba a correr con un Ford Falcon a Santiago Luján Saigós. El otro Falcon lo corría Rolo de Álzaga. El gran candidato era Jorge Cupeiro con el Chevitú. Los otros candidatos eran Armando J. Ríos y el propio Carlos Loeffel. La carrera resultaba intensa en el inicio, pero fue muy dura para los autos que en su gran mayoría sufrieron las consecuencias. Solo 2 autos cumplieron con el total de vueltas pactadas. Al costado del camino quedaron muchos, entre ellos 2 de los grandes candidatos, Ríos y Cupeiro, que marcaba el récord de vuelta, Galvato, Rienzi, por nombrar algunos, y la nota trágica era el deceso de Santiago Luján Saigós y su acompañante a bordo del Ford Falcon, que se incrustaba contra un árbol. El sábado el piloto declaraba a los medios radiales: el auto tiene problemas de tenida, va a haber que trabajar. Él, en tanto, estaba trabajando en una nueva coupé, por eso fue invitado a correr el Falcon en experimentación. Lamentablemente en la segunda vuelta se fueron del camino y chocaron con un gran árbol, muriendo el piloto y su acompañante Mateo Karilovich. De esa forma se iba uno de los pilotos más ligeros del turismo carretera de los años 60 y un gran luchador, el hombre de San Antonio de Areco, que muchos lo apodaban el Gaucho de Areco, Santiago Luján Saigós. 17 de mayo, 1981, Reutemann ganaba por última vez en la Fórmula 1. Se corría en Bélgica, en el Autódromo de Zolder. Venía complicado el Gran Premio. Los pilotos estaban en desacuerdo en varios puntos y tenían intenciones de hacer una huelga. De todos modos, para el argentino la cosa venía muy bien. Aquel día Reutemann también lograba el récord de vuelta. Era en la vuelta 37, con 1 minuto 23 segundos 30 milésimas, a 184 kilómetros 192 metros a la hora. Era su último triunfo y lograba todo: pole, récord de vueltas y el triunfo final. 18 de mayo, 1980, Reutemann daba cátedra en Mónaco. Volvía al triunfo después de su paso por Lotus. La Fórmula 1 corría en el Principado de Mónaco. El glamour y el deporte se unían en una carrera especial. Después el ganador cenaría con el príncipe Rainiero y su esposa. El Lole, con la lluvia, que ya se había hecho presente en los días previos, daba cátedra. Volvía al triunfo después de un año flaco en Lotus. Era la 10ª victoria de su trayectoria. Aquella noche el piloto argentino, junto a su esposa Mimicha, cenaban con la realeza. El príncipe Rainiero y la princesa Grace festejaban la 10ª victoria en la categoría máxima. 19 de mayo, año 1985, ganaba Roberto Mouras en la que se pensaba sería la capital Viedma. El TC salía de la provincia de Buenos Aires para visitar Río Negro. En aquella época estaba de moda Viedma, se hablaba de la futura capital. Se corría en un semipermanente de algo más de 14 kilómetros. Medio centenar de autos se hacían presente. Se corrían 2 series. La primera la ganaba Emilio Satriano, seguido por Mouras y Calamante. En la segunda dominaba Eduardo Marcos, seguido por el Pato Morresi y Oscar Castellano. 10º llegaba Eduardo Martínez de Olavarría. Año 1996, en Río Cuarto ganaba el Gurí Martínez. El TC llegaba a Río Cuarto. La clasificación era para el Guille Ortelli, seguido por el Gurí y el Flaco Traverso. La primera serie la ganaba el Chevrolet de Patita Minervino. La segunda, el triunfo, era para el Gurí Martínez. Y la tercera, victoria del Flaco Traverso. La final, el Gurí Martínez ganaba y el podio era todo de Ford: Martínez, Acuña y Guillermo Ortelli. 20 de mayo, año 1962,
nacía el chasis monocasco de la mano de Collie Chapman, conducido por Jim Clark, el Lotus 25. Se corría el Gran Premio de Holanda y la gran novedad era la presentación del Lotus 25. Collie Chapman concebía un auto dejando de lado la estructura tubular para introducir el chasis monocasco, construido en aleación de aluminio con refuerzos de acero, mientras que para la carrocería empleaba fibra de vidrio y plástico reforzado. 2 depósitos laterales de combustible. El chasis tenía atornillado el tren delantero y el motor. El piloto se ubicaba recostado para lograr una mejor penetración aerodinámica. El chasis parecía hecho a medida para Jim Clark, un auto que comenzaba a cambiar la historia del automovilismo mundial. En tanto, a muchos kilómetros, en Argentina, Tulio Crespi hacía el primer monocasco en Argentina. Incluso asegura que fue antes que Collie Chapman presentara el Lotus 25. 1990, en la vuelta del TC en el 12 de Buenos Aires, ganaba el Pato Morresi. El TC volvía a los Cari Juan Galvez y se corría en el circuito número 12. La primera serie le ganaba Tony Aventín, seguido por Pincho Castellano y el Fino Fineschi. La segunda serie era triunfo para Luis Hernández. Segundo llegaba Fabián Acuña y tercero Eduardo Marcos. La tercera serie era para el Pato Morresi, el Toro Mouras y Cocho López, respectivamente. En tanto, la final la ganaba Osvaldo Morresi. 21 de mayo, año 1989. Satriano rompía la mala racha ganando en Bahía Blanca. Se corría en el semipermanente de Grunwald bajo un cielo amenazante. Comenzaba la actividad con 2 series. En la primera ganaba Satriano, segundo el de Lovaría, Oscar Castellano y tercero Osvaldo Cocho López. La segunda serie la ganaba el de Tandil, el Tano Pernía con la 2, seguido de los chivos de Luis Hernández y Roberto Moura. En definitiva, ganaba rompiendo la mala racha el de Chivilcoy, Emilio Satriano, y segundo era el de Lovaría, Pincho Castellano. Tercero llegaba Jorge Ollanar y séptimo, el Chueco de Olavarría. Vamos poniendo punto final a otra programación más de Puesta a Punto por Somos. También recuerden que estamos en Canal 1 Olavarría, sí, a través del streaming los viernes a las 20 horas, así que bueno, nos pueden tomar también por ahí, además de las redes sociales de Puesta a Punto. Bueno, sí. Por muchos lugares estamos ahí mostrando la tarea de todo el equipo, Mati. Sí, señor. En el final, después de todo lo que pasó en Azul, se vienen reuniones, decíamos, sí. Pero tienen un orden. En principio, la comisión directiva de PPS quiere hablar con el comisario deportivo. Claro. Por sus actitudes, por la manera de actuar, por la manera de expresarse. Sí. Porque más de un piloto está disconforme con lo que pasó. Sí, tal cual. Y después con los pilotos. Pero primero quieren hablar con el comisario deportivo. Sí, hay una realidad también, que Federación no cuenta con demasiada cantidad de comisarios deportivos. Claro. Ya en lo que va de la temporada hubo 3 comisarios deportivos diferentes para PPS. Hay que ver si designan otra vez a Grucio, si lo van a aceptar o no. Y hay muchos. Pero tampoco hay mucho, como claro, decías. Es verdad, están enojados. Pero bueno, seguramente se pueden aclarar y acomodar las cosas. Fin de semana de mucha actividad para las categorías del centro, Eduardo. Exacto, vienen al AMCO con pilotos invitados a la promo, viene la Fórmula, estará el TSS cumpliendo una nueva jornada, la segunda fecha, intentando mejorar, veremos. Después le vamos a mostrar la semana que viene si en realidad concretan la participación de varios pilotos que se estarían sumando. Bien. Pero eso lo vamos a ver ya para la próxima semana. A nivel nacional, el turismo de carretera también va a Concepción del Uruguay. Bueno, mucho que nos quedará para la semana que viene, justamente de lo que dejó Azul, también del karting y por supuesto con toda la actividad que estaremos cubriendo para las categorías del centro. Bueno, como siempre, con toda la tarea de Horacio Trilla, de Luciano Bustamante, también por supuesto de Francisco Silva, hacemos esta producción televisiva de Puesta a Punto. Nos encontramos en 7 días. Sí, señor, ha sido un placer. Chau, chau.